Y si hablamos de la economía hay varios aspectos, ¿no? Hoy Lara te contaba acerca de una medida del gobierno, baja de retenciones a cero, bueno, muchas cosas en el horizonte inmediato, ¿no? Con el viaje del presidente a los Estados Unidos, un eventual préstamo del Tesoro de ese país. Vamos a hablar con Ricardo Delgado, así nos aclara un poquito el panorama. Ricardo, gracias por venir. Por favor, buen día. Bueno, ¿por dónde empiezas a analizar la política argentina, la economía argentina? También, ¿Qué tiene que ver con la que política? también es la política, claramente. Mira, me parece que esta es una semana clave, ¿no? Necesitaba el gobierno una señal de alivio después de 3 días muy complejos. Los últimos 3 días de la semana pasada fueron realmente difíciles, el viernes en particular. Hoy los mercados arrancan afuera, digamos, algo más tranquilos, nada espectacular, pero por lo menos los bonos argentinos están recuperando muy levemente. Esta señal de, digamos, eliminar retenciones hasta el 31 de octubre es, a mi juicio, un incentivo claramente a, digamos, a la oferta de dólares, pero me da la impresión que el gobierno va como anunciando medidas de a uno, ¿no? Y esto me parece que requiere una integralidad que todavía yo no veo, y por supuesto que la decisión final del Tesoro americano sea apoyar a la Argentina. Ahora, Ricardo, esa integralidad que manifestás, ¿no? En cuanto a las medidas sueltas que pareciera ser que, Sí. bueno, mucho mejor sería en el marco de un plan, ¿no? ¿Se puede Sí, claro. en un escenario preelectoral? Digo, en plena campaña donde sabés que hay pirotecnia de todo tipo. Bueno, yo creo que todo gobierno tiene que intentarlo, ¿no? Esto yo creo que, por supuesto, hay un componente electoral sin duda. Todos los procesos previos a las elecciones dolarizan, los agentes económicos dolarizan sus portafolios, pero me parece que acá hay, la impresión es que se quedaron sin combustible antes de llegar, ¿no? Es como el piloto que calcula mal, digamos, ¿no? El equipo técnico que calcula mal, y creo que eso es lo que le pasó al gobierno. Creo que hay un error estructural, no haber comprado reservas cuando había dólares en el mercado, allá por el segundo trimestre del año, más errores propios vinculados a una política monetaria muy errática, sobre todo en el mes de julio, con el desarme de las LEFI y todo lo que ya sabemos. Bien. Más allá de que probablemente genere un impacto de ingreso de dólares porque es muy fuerte la baja, ¿crees que también es una señal de desesperación bajarlas a cero? Bueno, yo creo que es una señal muy fuerte, no sé si de desesperación, pero sí claramente de que el gobierno está, digamos, acuciado, ¿no? De necesidad, sería. Exactamente, no hagamos de la necesidad virtud tampoco, ¿no? Esto claramente no es un plan, acá no hay un esquema planificado previamente para llegar a este momento, sino que, bueno, van buscando distintas alternativas, lo cual no está mal en un momento de alta incertidumbre. Y en esa línea, ¿qué crees que puede pasar con el esquema cambiario después del 26 de octubre? Bueno, yo creo que va a haber que resetear todo el esquema cambiario, ¿no? Incluso en algún medio hoy leía que se había dejado trascender que parte del compromiso de un eventual acuerdo o asistencia del Tesoro americano era justamente la flotación cambiaria, la eliminación de las bandas y demás. Después de las elecciones. Bueno, lo que pasa es que uno no puede anunciar estas cosas o dejarlas trascender así libremente, porque si eso es para después del 26 de octubre, faltan 25 ruedas. Es una eternidad. Bueno, entonces si después del 26 de octubre flota, compremos todo lo que podamos ahora que está fijo, ¿no? Cuidado con estas cuestiones. Yo creo que a veces el gobierno comunica de una manera bastante poco, no sé si profesional, no sé si llamarlo de esa manera, pero me parece que hay que articular todas estas medidas. Por eso digo, no te digo un plan, pero por lo menos en una hoja única, en donde el que toma decisiones vinculadas al tipo de cambio tenga idea por lo menos qué pasa en estos próximos Ahora, 25 Ricardo, días. a partir de esto que decís, ¿es descabellado pensar que exista quizás una señal del Tesoro con algún tipo de llegada de dinero y por otra parte algún anuncio? Digo, ¿que exista algún anuncio de eliminación de este esquema de bandas Bueno, previo a las elecciones? no, bueno, si esto se hace previo a las elecciones sería un error, insisto, estratégico. Todos irían a la Reserva del Banco Central para comprarle al precio fijo a 1.475, digamos. Si eliminan las bandas, es evidente que el tipo de cambio va a ser más alto. Entonces, todo el mundo sabe eso. Entonces, parece que por eso hay que trabajar con mucha precisión. Insisto, la comunicación diaria de este tipo de asistencia, ¿no? Sí. En la entrevista que dio Milei el fin de semana,
le consultaron si esta última suba del dólar podía tener impacto en el nivel de precios y dijo probablemente sí, esta última, porque vimos que la última semana de julio, la inflación de agosto no impactó, dijo esta sí. ¿Qué opinás? ¿Coincidís? Bueno, la de agosto no impactó relativamente, ¿no? Los precios mayoristas sí, 3,1. subieron 3,1, eso es un dato no menor, y agosto había sido antes de estas últimas obviamente 2 semanas, en donde la cuestión se puso mucho más tensa. Va a haber alguna aceleración de precios. ¿De qué nivel? ¿De qué nivel? Puedes tener un punto y medio más, todavía no sabemos, pero digo, hay algo que ayuda. Por las malas razones, que es una economía bastante fría, el consumo en particular, muy frío. Una parte de esto en realidad, vos sabés que, Lara, que el índice de precios se compone de bienes y de servicios. Los bienes son los impactados por el tipo de cambio, los servicios no deberían estar impactados. Veremos de qué manera, obviamente cuando la inflación se acelera, toda la economía trata de buscar un nuevo equilibrio y eventualmente también los servicios. Perfecto. Vamos a escuchar al presidente, sí, unos segundos, habla unas últimas horas. Técnicamente, ¿es una corrida o no es una corrida esto? A ver, acá lo que hay es una cuestión en donde se volatilizó la demanda de dinero. O sea, hay que ver si esa volatilización de la demanda de dinero tiene como contrapartida una caída de la demanda de dinero vinculada, digamos, a lo que tiene que ser con las transacciones. Entonces, en ese caso podría ir a precios y podría además impactar sobre el nivel de actividad, pero algo que, bueno, pero ¿usted qué quiere? Digo, nosotros cuando el riesgo país llegó a 550, el Partido del Estado, es decir, los kirchneristas y todos sus socios que dicen no ser kirchneristas, pero votan igual que el kirchnerismo y que votan en contra de la política económica, han llevado el riesgo país a niveles, digamos, cercanos al 1500. Bueno, allí está el presidente de la Nación. ¿Cómo ves cuando el presidente habla en estos términos? Digo, ¿se reitera? ¿No se reitera? ¿Le está hablando a la gente? Yo creo que es muy franco, digamos. Dice lo que diría cualquier economista profesional. El tema es que es el presidente también, ¿no? Entonces, a veces las palabras del presidente creo que tienen que ser medidas, de vuelta, porque forman expectativas. Pero es cierto lo que dice Javier Milei. Probablemente, digamos, tengamos una aceleración de precios, tengamos un enfriamiento mayor de la economía, una economía que ya venía enfriándose. Vamos a conocer en estos días el índice o el nivel de actividad del mes de julio, pero, digamos, definitivamente, digamos, es difícil creer que en este contexto haya una economía real que pueda estar en buenas condiciones. Ahora, pensando en la micro y pensando también en cómo nos moveríamos si la economía estuviera dolarizada, ¿no? El presidente lo planteó en campaña y volvió a hablar en estas últimas horas de dolarizar. Lo hizo así. O sea, no es un proceso instantáneo. O sea, y digamos, y además usted tiene que tener el consenso social. O sea, digamos, nosotros lo que sí estamos haciendo es armar un sistema financiero anticorridas. Entonces, si llegada la oportunidad, los argentinos deciden dolarizar, lo cual desde mi punto de vista habría que llamarlo a consulta popular, ¿no? Okay. O sea, digamos, y que sea vinculante. Entonces, en función de lo que los argentinos decidan, si los argentinos deciden y contamos con el financiamiento, digamos, para hacerlo, digamos, se lo hace. ¿Esto puede terminar siendo precios? Sí, puede pasar porque si a usted le cayó la demanda de dinero, le hace saltar el nivel de precios. Okay. Pero esto sí, pero es muy importante esto. Una cosa es que sea inflación, otra cosa es que es un salto en el nivel de precios. Eso genera un salto en el nivel de precios. Bueno, allí los temas, ¿no?, que se instalan. Uno, el nivel de precios, el pase a precio de la suba del dólar y la dolarización. Y la dolarización, ¿no? Idea que nunca... popular vinculante. Ahora, ¿se resuelven todos los problemas si estuviéramos dolarizados? No, definitivamente no. Uno ve economías como la de Ecuador, que sigue teniendo problemas estructurales serios. A ver, de vuelta, cuidado, porque en un proceso de vuelta, si instalamos la dolarización como debate y si parte eventualmente de esta asistencia del Tesoro en la fantasía de algún funcionario, va a justamente fortalecer reservas para ir a un proceso de dolarización, bueno, esto que decía el presidente, la caída de la demanda de dinero, de pesos,
El hecho de que todos nosotros querramos desprendernos cada vez más rápido de los pesos que tenemos, bueno, esto va a acelerar todavía más el proceso de inflación y la transición puede ser muy compleja. Ahora, Ricardo, definime logros de este gobierno. Errores algunos mencionaste. Sí. Logros y lo que equilibra la balanza, quizás algunos errores no forzados cometidos. Mira, es todavía muy prematuro pensar en el legado de Javier Milei como presidente, pero sí me parece que ha dejado, creo yo, en la política argentina, y creo que es su gran aporte, el hecho de la importancia del equilibrio fiscal como parte estratégica de cualquier política de gobierno, ¿no? Me parece que con independencia de quién gane las elecciones en el 2027, el equilibrio fiscal no debería discutirse. Yo creo que está instalado ya en la sociedad. O sea, en este tiempo de gestión es un logro importante. Superimportante. Y yo le sumaría algo. Muchas provincias entendieron Totalmente. lo que es el equilibrio fiscal a partir de De vuelta, todo. debate que se ha Claro. armado, ¿no? en torno al tema. De vuelta, Eduardo, todo por necesidad, más que Claro. por virtud. Porque, pero está bien, pero las cosas No hay que tenés hacerlas. fondos de nación o son menores a los comunes. ¿no? Exactamente, y yo creo que eso es importante. Después hay que discutir adentro de ese equilibrio fiscal cómo lograr el equilibrio fiscal, ¿no? Porque evidentemente no pueden seguir pasando las cosas que pasan en el Garrahan o las cosas que pasan con discapacidad, digo, cuestiones puntuales que tienen que ver con la calidad del gasto, de cómo gastamos, de cómo recaudamos, que son discusiones de segunda orden. Sí, y la gente creo que también empezó a formar parte, ¿no? de ese debate que no lo da la política, sino que uno entiende que Exactamente. en cualquier casa ordenada, y si la casa fuera la Argentina, esa tiene que ser la búsqueda. Exacto. Ahora, háblale a quien nos está mirando. Bueno, todos nosotros en definitiva somos los que estamos viendo los gastos de todos los días. Hablabas de la inflación quizás recalentada transitoriamente. ¿Cuándo se puede dar vuelta la historia? Digo, una vez superadas ya las elecciones. ¿Cómo se puede dar vuelta la historia que, digamos, no haya tantas dificultades para llegar a fin de mes y demás? Bueno, los procesos económicos, sobre todo de mejora de ingresos, si uno los quiere hacer persistentes y que duren en el tiempo, llevan tiempo, valga la redundancia, ¿no? No se logra con emitir dinero, inyectar plata, digamos, de manera ficticia a la gente en el bolsillo. Eso ya lo hemos visto, termina en inflación. Me parece que la Argentina tiene una enorme oportunidad. Yo creo que si se logra zanjar esta transición compleja, estos 25 días al 26 de octubre, sin mayores dificultades, que es un gran interrogante. Si a partir del 27, una vez conocido el resultado de las elecciones, el gobierno, yo ahí creo que tiene el gobierno una gran responsabilidad, empieza a ampliar su base de sustentación política. Hay que avanzar en una cantidad importante de reformas en el Congreso para las cuales no tiene los votos y para las cuales un DNU para hacer una reforma tributaria o una reforma laboral no tiene ningún sentido porque no tiene consenso. Claro. Digo, trabajar los consensos creo que también es parte de lo que tiene que hacer el gobierno, de vuelta, para llevar tranquilidad, que la inflación siga baja, la estabilización se consolide y de esa manera empezar a recuperar ingresos. Bien, Lara, ¿tenés información? Sí, tenemos más detalles sobre el anuncio de baja de retenciones a cero hasta el 31 de octubre. Incluye todo el complejo sojero del anuncio. Esto es muy importante porque incluye también aceite y harina de soja, que son productos muy importantes que exporta Argentina. Y acá sí, un detalle importante, rige hasta los primeros 7.000 millones de dólares la liquidación. A ver, para ponerlo en contexto, en un mes, encima septiembre suele ser un mes estacionalmente de baja liquidación, no se suele llegar a 7.000 millones de dólares. Suele ser un mes que está entre 2.000, 3.000, obviamente depende el año. Entonces, probablemente lo que aclaran acá fuentes del gobierno es que una vez que se supere este nivel, 7.000 millones de dólares, ahí se vuelve al régimen anterior. ¿Cuál es el régimen anterior? Si hablamos de soja, hasta este momento tenían 26% de retenciones. Bueno, pasan a cero hasta 7.000 millones de dólares de liquidación. Y estos 7.000 millones de dólares serían más del doble de lo que se liquida mensualmente. Totalmente. Digo, es un dato no menor, ¿no? Claro, claro. ¿Qué pensás, Ricardo? Bueno, dos señales, ¿no? Digamos, indirectas. Una es, estoy poniendo a disposición potencialmente 7.000 millones de dólares al mercado de acá al 31 de octubre, como señal, por un lado, pero por otro lado, te dice hasta 7.000 millones, probablemente por una cuestión también de, primero, de disponibilidad de producto, pero segundo, por una cuestión fiscal, porque durante ese mes
todo lo que ingrese no va a recaudar el Estado, y eso complica en un punto el equilibrio fiscal. Bien, ¿me permitís que voy a Nueva York, que está Ronen Schwartz? Vamos a hablar un poquito de lo que es esta previa, cómo se vive con altísima expectativa de la llegada del presidente, que será mañana, porque parte hoy por la tarde-noche, así que veamos cómo se lo toma allí en Nueva York. ¿Qué tal, Ronen? Buen día. ¿Cómo estás, Edu? Buen día para vos y para todo el equipo, para el invitado también, obviamente. Mira, básicamente, bueno, sorprendió la llegada un poco más demorada, pero bueno, obviamente las noticias del día que vos contabas hoy temprano tenían mucho que ver con eso. Mañana, gran expectativa, pero ¿por qué? Porque empieza, claro, en el día de hoy empieza lo que es la Asamblea de las Naciones Unidas. El primer país que siempre habla es Brasil por una cuestión más que nada de historia y de costumbre. Y claro, el gran momento es el presidente de los Estados Unidos, que lo hace en el segundo día. Esto va a ser mañana. Luego de esa participación que va a tener el presidente Donald Trump, ahí se va a reunir con el presidente de la Argentina, con Javier Milei, que también va a ser parte o va a escuchar en realidad el discurso de Donald Trump mañana en Naciones Unidas. Y a la noche, habitualmente el presidente de los Estados Unidos brinda una cena donde también va a estar Javier Milei, una cena, esto lo va a hacer en el caso de esta cena, va a estar todos los presidentes del mundo, y así va a ser justamente uno de los momentos claves, porque van a ver, todo va a ser un segundo encuentro, se van a poder cruzar obviamente nuevamente Javier Milei con Donald Trump en esta cena que brinda el presidente de los Estados Unidos para todos los mandatarios del mundo, no solamente obviamente para nuestro presidente. Y luego va a estar el día miércoles, el momento de la Argentina, donde va a hablar Javier Milei, más o menos al mediodía, 12:45, y a la noche va a recibir un premio importante. ¿Por qué? Porque lo entrega el secretario del Tesoro, que ya había estado en Argentina, Scott Bessent, que es un hombre muy importante del gobierno de los Estados Unidos, porque no solamente Edu es el secretario del Tesoro, sino que es un hombre que a nivel económico Donald Trump escucha mucho. Y eso es clave, obviamente, en la parte económica de los Estados Unidos. Es un hombre de mucha consulta para Donald Trump en lo económico, Scott Bessent. Y finalmente el jueves, que es el último día que va a estar aquí en New York el presidente, se va a encontrar con el primer ministro Benjamín Netanyahu, y además va a recibir un premio y va a estar con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald Lauder, y también con el presidente o el director del Consejo Judío Latinoamericano, del cual también va a recibir una premiación por la defensa que hace Javier Milei de Israel y de las distintas posiciones que tiene Israel en el mundo, Edu. Muy bien. Ronen, gracias. Cualquier novedad. Como siempre, acá atentos. Hasta luego, hasta luego. Bueno, hay señales, ¿no?, que se brindaron estos días también, ¿no? Un viaje que iba a ser de una semana, termina siendo de 3 días, concretamente en los Estados Unidos. La sintonía con Donald Trump, digo, ¿cómo ves todo eso en función de lo que necesita el gobierno en esta etapa preelectoral? No, importante, me parece que hace a la sostenibilidad del esquema económico, a evitar cimbronazos indeseables para todos, digo, ¿no? Me parece que más allá del gobierno, creo que evitar crisis cambiarias es fundamental para no retroceder, porque esto, como decíamos antes, va a acelerar la inflación, va a generar menos actividad económica. Vivimos siempre, ¿no? Volviendo al mismo lugar. Hay que tratar de romper el eterno retorno, ¿no? Siempre volvemos al mismo punto. Porque digo, parece noticia ya repetida, ¿no? Sí. En la provincia de La Rioja vuelve una cuasimoneda que se utilizó para pagar sueldos estatales. Digo, desde la gobernación de La Rioja se promovía de alguna manera que el gobierno no llegue al final del mandato. Sí, yo creo que hablando de lo mismo. Sí, hablamos de lo mismo. Yo creo que también tenemos que aprender de la historia para evitar cometer los errores que cometimos en otros momentos. Nos enamoramos muchas veces del dólar muy barato. Digamos, hay que cuidar al dólar, hay que cuidar las reservas. No hay que decir alegremente vamos a vender toda la reserva que tenemos, porque estas cosas, insisto, en la Argentina el argentino tiene memoria, digamos, el bolsillo argentino tiene. ¿Crees que se está dando el cambio cultural? Bueno, yo creo que de a poco sí, con lo que decíamos antes, el equilibrio fiscal como ancla, me parece que la política lo entendió. De vuelta, el dólar y el dólar barato siempre es agradable para todos,
pero hay que tener un tipo de cambio que sea adecuado para que la Argentina también pueda producir y generar sus propios dólares. No podemos estar viviendo permanentemente de dólares prestados, de dólares ajenos o de ir a pedir asistencias como esta. ¿Hay un dólar de equilibrio hoy? Digo, un dólar que imagines que sea... Siempre, cada sector, valor lógico. cada uno de nosotros y cada sector económico tiene un dólar que le sienta confortable, digamos. Para sí mismo. Para nosotros es el más barato posible. Bueno. Y yo creo que, ojo, porque lo que ha pasado también con la eliminación del cepo a todos nosotros ha generado un problema macroeconómico. Le viene sacando dólares al gobierno, al Banco Central de manera sistemática. 5.000 millones en julio, 3.000 millones en agosto. Ya es un problema macro. ¿Qué quiero decir? ¿Hay que volver al cepo? No, definitivamente no. Pero de vuelta, aprendamos de las lecciones del pasado porque estamos repitiendo algunos de los problemas que ya hemos visto, ¿no? Bien. ¿Crees que al final del camino, más allá de todos los obstáculos, este plan económico, digo, con, reconquistar aquellos espacios de diálogo como había en algún momento de la gestión al principio, ¿se puede llegar a buen término? Bueno, yo creo que la Argentina tiene una enorme oportunidad, o sea... Digo, ¿se está haciendo algo diferente? Porque muchos hablan de que esta receta ya se aplicó y que terminó mal. Sí, es cierto que parte es así, pero también es parte, digamos, lo fiscal me parece que es relevante y hay que sostenerlo en esos términos. De vuelta, discutiendo adentro, discutiendo la calidad del gasto, discutiendo cómo redistribuir partidas, discutiendo cómo trabajar en la cuestión tributaria, cómo hacer para financiar ese gasto. Y ahí me parece que hay un enorme espacio y todo eso es políticas, negociaciones, consenso y es lo que tiene que venir después del 27 de octubre. ¿Te confirmás esta semana la línea del Tesoro de Estados Unidos con Argentina sumado a este anuncio? ¿Crees que esas dos cosas traerían calma cambiaria hasta el 26 de octubre? Y podría ayudar. Hay que ver de qué manera se implementa, hay que ver de qué manera se comunica, hay que ver los tiempos. Yo la verdad que desconozco. A ver, estas son asistencias muy excepcionales. Estados Unidos lo ha hecho en México en el año 95, en la crisis del tequila, digamos. Y México como socio estratégico de Estados Unidos por la geografía y demás. Acá estamos lejos, sabemos la afinidad ideológica de Trump con el presidente Milei, lo cual bienvenido sea, pero de vuelta, creo que no nos tenemos que enamorar de este tipo de asistencias, tenemos que revisar los errores que se cometieron, de por qué llegamos acá, de por qué nos quedamos sin los dólares adecuados para llegar al 27 de octubre. Ricardo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.